Leamos la palabra del Señor en este día, en el Salmo 100, aleluya. Estamos iniciando este servicio. Hoy es un día muy especial porque estamos aquí en la casa de nuestro Dios, amén. En el Salmo 100 la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí vemos el gran amor que tiene Dios para nosotros, amén. Y hoy es un día muy especial donde venimos a cantarle, venimos a adorarle, venimos a exaltar el bello nombre de nuestro Dios. Padre amado, queremos agradecerte en este día tan especial, Señor, cual tú nos tienes, Señor, aquí en tu casa, Señor. Hoy, Señor, queremos levantar nuestras manos delante de tu presencia, Señor, y rendirnos delante de ti, Señor, y podernos, Señor, tener un sometimiento en adoración hacia ti, mi Dios. Poder cantarte, poder expresar, Señor, todo lo bello que tú has hecho por nosotros, Dios. Gracias por este día tan especial, Señor, que tienes para nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor, porque hoy te voy a adorar, Señor. Hoy vamos a adorarte, Señor, como tu palabra lo pide, Señor, en espíritu y en verdad, con una actitud de adoración y reverencia a nuestro Padre, entregarle toda nuestra adoración, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre.
a pedir que salga de su lugar y déle una sonrisa a su hermano, a su hermana. Dígale bienvenido, bienvenida, gracias por estar en este lugar. Bendiciones, hermanos, a todos aquellos que nos miran también a través de las redes sociales. Bendiciones a todos aquellos que estamos en este lugar con el gran propósito de bendecir el nombre de nuestro Dios. Quiero enviar un saludo hasta Panamá, Monterrey, hasta Tampico, Altamira. Quiero mandar un saludo a Garland, a Dallas, Texas, a todos aquellos que nos miran a través de esta red social. Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por sus apoyos, gracias por mirarnos. Y este día, hermanos, quiero compartir con ustedes una parte que está dentro de la palabra del Señor y que le voy a pedir que se ponga de pie y abra su Biblia. Si usted trae su Biblia, gloria a Dios por eso, porque vamos a leer una parte de la Escritura en donde estaré dando inicio con la palabra que estaremos exponiendo. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 3. Y usted me va a seguir con su vista ahí en la Escritura. Juan, capítulo 3, del 1 al 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Brinquémonos al versículo 7. Dice ahí: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén. Hasta ahí. Tome su asiento. En el texto, hermanos, que hemos leído, podemos ver el momento en el cual un hombre visitó a Jesús de noche. Este varón había escuchado de Jesús, sabía que Jesús se paseaba, pero no solamente hacía eso, sino que predicaba, enseñaba, compartía el Evangelio, lo que muchos decimos el día de hoy, la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy necesaria en nuestra vida, ya que en ella encontramos la paz, ya que en ella encontramos el alivio, ya que en ella vamos encontrando la guianza de Dios, y nosotros caminamos de acuerdo a cómo Dios nos va guiando. No podemos caminar por nuestra propia cuenta y decir: yo puedo hacer lo que yo quiera o yo voy por donde yo quiera.
En una ocasión, como leíamos al principio, Nicodemo sabía que Jesús estaba cerca de él, pero era peligroso visitarlo de día, no podían mirar, podían decir: ¿qué está pasando con este hombre? Porque este hombre es fariseo, es un principal entre judíos y aparte es un maestro de Israel. Entonces, ¿cómo se supone que este hombre busque a Jesús? Sin embargo, Jesús lo recibe y habla con él. Tienen una plática, tienen una charla. Y como es de esperarse, todos en el mundo tenemos preguntas y requerimos de una buena respuesta. Se acercó a una persona que le podía responder su situación, que le podía responder su circunstancia. En este caso, Jesús le dice: es necesario. ¿Qué es necesario? Nacer de nuevo. Es necesario que yo nazca de nuevo. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Es necesario que los que nos miran a través de las redes sociales nazcan de nuevo. Pero le dijo en ese momento: pero Señor Jesús, ¿cómo puedo ser o cómo puedo hacer yo esto? ¿Cómo yo entraría una vez más al vientre de mi madre y podriese nacer yo una vez más? Y le dice Jesucristo: ¿eres tu maestro? ¿Tú conoces la palabra, lo que le está diciendo? ¿Tú conoces la escritura y no sabes de esto? ¿No sabes que tienes que nacer del Espíritu Santo? ¿No sabes que tienes que ser una persona convertida a Jesucristo por medio del Espíritu Santo? Y cualquiera pudiese preguntarse: ¿cómo tengo que hacer esto? Muchas veces, hermanos, muchas veces a nosotros nos dicen: ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y nosotros a veces podemos decir: ya acepté a Jesús. Han habido personas que dicen: oh, yo ya acepté a Jesucristo hace muchos años. Pero el problema ha sido que no han venido al camino de Él. Jesucristo le dice: es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Pero para que esto suceda, necesitamos de algo muy interesante. Necesitamos ser salvos. Y muchos van a decir: ¿qué? ¿Sabía que nosotros necesitamos ser salvos? Muchos el día de hoy dialogan acerca de esta parte de la Escritura. Incluso hay distintas religiones, se podría decir, o sectas que prohíben y que te dicen: no es necesario que tú hagas eso, porque como quiera, tú sabes que hay un Dios. La Biblia a mí no me enseña esto. La Biblia a mí me enseña que yo necesito ser salvo. La Biblia a mí me enseña que yo necesito buscar esa salvación, pero también me enseña que le tengo que presentar a alguien más la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, preguntémonos: ¿por qué necesitamos ser salvos? Número uno, porque somos pecadores. Por eso yo necesito ser salvo, porque soy pecador.
Dice el libro de Romanos capítulo 3. Vaya conmigo al libro de Romanos. Busque ese libro y estése atento a lo que es la Biblia, porque estaremos viendo distintos textos bíblicos que hablan acerca de cada una de estas partes de la salvación. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12, dice la palabra del Señor: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está habiendo un diálogo. Dice: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea que todos están bajo pecado. Se está refiriendo a toda la humanidad. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿cuántos? Uno. Ni siquiera uno hay alguien que haga lo bueno, porque todos estamos bajo pecado. La palabra de Dios nos muestra que todos los hombres somos pecadores. Amén. Dice que no hay un justo, y muchos se atreven a decir: hey, pero yo he sido justo, ¿verdad? Empiezan a decir: yo soy justo, mira que yo hago bien esto, yo hago bien el otro, no, yo hago bien aquello. Sí, pero ¿estás bien delante de Dios? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos ser salvos, porque nuestro pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos ha separado de la comunión y comunicación mía con Dios. Por lo tanto, yo necesito ser salvo. Yo necesito entender que necesito a Dios en mi vida. Cuando yo entiendo que necesito a Dios a mi vida, Dios me escucha. Dios mira mi situación espiritual. Amén, hermanos. El pecado es universal. Somos pecadores no porque practicamos, oiga bien, el pecado. Somos pecadores porque el pecado mora en nosotros. Amén. Dice Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 16 al 17. ¿Lo tienen? Romanos 7, verso 16 al 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Aquí está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice así, porque está en mi carne. Dice: no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí se puede pensar? O sea, el apóstol Pablo sabía lo que él estaba diciendo. Decía: yo ya conozco a Jesús, yo ya he sido salvo, yo voy caminando, pero sabes, quiero
hacer lo bueno y a veces no puedo. Hago lo malo y no quiero hacerlo, pero no sé qué está pasando en mí. El apóstol Pablo, como cada uno de nosotros, conocía su vida, conocía su carne, conocía su cuerpo, y él sabía los deseos carnales que lo atormentaban en la vida de él. De la misma manera sucede en nosotros. Y a veces nos preguntamos, ¿qué está sucediendo conmigo? ¿Por qué sigo de la misma manera? Lo único que necesitamos es buscar más de Dios. Amén. Somos pecadores también porque no dejamos de hacer lo malo y porque no podemos hacer todo lo bueno que sabemos que tenemos que hacer. Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. O sea, si sabemos qué es lo bueno, tenemos que hacer lo bueno, porque si no lo hacemos, nos es pecado. Si somos pecadores, ¿qué necesitamos ser? Salvos. Si usted y yo hemos sido pecadores, entonces necesitamos la salvación de Jesucristo en nuestra vida. Necesitamos la ayuda de Jesús en nuestros corazones. Necesitamos nacer de nuevo. Como Nicodemo tenía esas preguntas, Jesús se las responde y le dice: Nicodemo, tú conoces la palabra de Dios. Nicodemo, eres una buena persona, Nicodemo, pero necesitas nacer de nuevo. Es decir, necesitas venir a mí. Y Jesús le dice: tú siendo maestro, conoces esto. Tú siendo maestro, deberías de conocer esto. Si somos pecadores, necesitamos ser salvos, porque la paga de nuestro pecado, la consecuencia es la muerte. Libro de Ezequiel. Vaya hasta el Antiguo Testamento con el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Léanlo, mírenlo. Dice Ezequiel capítulo 18, verso 20: el alma que pecare, dice, ¿esa qué? Esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Así que no te preocupes. Amén. Dice, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dice Romanos 6:23. Lo vuelve a repetir y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que Jesucristo nos ha dado eso tan valioso. Allí es conocer el Evangelio. Ahí es conocer la palabra del Señor. Ahí es saber en la posición en la que yo me encuentro, en la posición que
otros se encuentran? Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, que mientras no estemos conectados con Jesús, mientras no estemos salvos, mientras no hayamos nacido de nuevo, entonces estoy listo para pagar de mi propia cuenta, porque Jesucristo ya pagó por nosotros. Él ha pagado por cada uno de nosotros. Lo que necesitamos es nacer de nuevo. Lo que necesitamos es volver a tener esa intimidad con Dios. Amén. Pareciera a veces vergonzoso, o quizás fuera algo tan impresionante. Me impresiona, y lo digo de esta manera porque hay veces, escuche, esto sucede, yo lo he mirado. Hay veces, me decía, platicaba yo con un hermano y yo le decía de esta manera: ¿sabías que hay cristianos que son cristianos pero no son salvos? ¿Sabes por qué? Porque no han nacido de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque no buscan el rostro de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no se han rendido a Jesucristo. ¿Sabes por eso? Es que hay demasiados que están pasando por una circunstancia tan difícil. Pero hermano, es que la salvación no se pierde. Pues sigue confiando en eso. Pero yo sigo confiando en Jesucristo, porque eso es lo que me mantiene vivo. Eso es lo que me mantiene fresco. Eso es lo que me da nuevas oportunidades. Eso es lo que hace cambiar mi manera de pensar y de ver las Escrituras. Cuando yo miro esta palabra, me doy cuenta que necesitamos cada día más de Dios, que necesitamos ser salvos por Él, que necesitamos dejar todo por Él, para que Él pueda hacer en mí. Qué fácil es decir: yo soy salvo, pero no estar seguro. ¿Sabe por qué necesitamos ser salvos? Porque estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Dice el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice: porque el Hijo del Hombre, ¿a quién se refiere? A Jesús. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar, es decir, que vino en busca de algo, porque por ahí algo se ha de haber perdido. Entonces dice Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar, número uno, ¿a qué vino? A buscar. Y número dos dice: y a salvar lo que se había perdido. Estaban perdidos. Entonces sí es verdad, estaban perdidos. O sea, la humanidad estaba perdida. Este hombre, Jesucristo, dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las personas que no han recibido a Cristo como Señor de sus vidas van por la vida perdidos, caminando por el camino ancho que lleva a la condenación. ¿Sabía que la Biblia enseña caminos? Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 3. Dice ahí: entrad por la puerta
estrecha. ¿Cuál es esa puerta? La estrecha, la de Jesucristo, la angosta. Entrar por esa puerta. Te habla de dos puertas, una estrecha y una ancha, una muy grande. Esa puerta es la que el mundo te ofrece. Discúlpame, pero el mundo nos ofrece una puerta muy ancha, y allí vamos a encontrar toda la maldad. Pero en Jesús es otra cosa. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, no pocos, y muchos, dice ahí, son los que entran por ella. ¿Sabe por qué? Porque es la más fácil. Porque es más fácil irse a dar la vuelta, por ahí decían. Imagínense, hermanos. La palabra de Dios compara a los hombres que caminan por ese camino como ovejas descarriadas, como ovejas que no tienen rumbo, como ovejas que no saben hacia dónde van, como ovejas que necesitan ser pastoreadas. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 verso 25 dice: porque vosotros erais ovejas, ¿cómo? Perdidas, descarriadas. Dice: pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo, ¿de quién? De vuestras almas. Así que no se maraville. Jesucristo es el pastor de pastores. Jesucristo es el Señor de señores. Jesucristo es el doctor de doctores. Jesucristo es el Rey de reyes. Jesucristo es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Así que la palabra del Señor dice que Él es nuestro pastor. Aleluya. Andábamos perdidos, caminando por el camino ancho, posiblemente no en vicios o desprivaciones. Puede haber personas que van caminando perdidos en el camino ancho de la religiosidad, de las filosofías humanas, de las tradiciones, del conocimiento, etcétera, pero están perdidas porque solamente hay un camino que nos lleva a Dios, y esa es la salvación. ¿Quieres ir a Dios? Sé salvo. Busca la salvación. Busca la salvación en Jesús. Busca la salvación en el Señor, porque sabes, no hay otra mejor que Él. No busques en otro lado, no pierdes el tiempo en otro lado. La Biblia te dice que Jesucristo es el único Salvador. La Biblia dice que Jesucristo es el único que está atento a nuestras oraciones. Jesucristo está atento al clamor de sus hijos. La Biblia lo enseña. La Biblia no enseña, oh, que voy a buscar a alguien más. La palabra del Señor no busca a nadie más, sino que busca al Señor Jesucristo, al obispo de nuestras almas. Usted y yo necesitábamos ser salvos, porque estábamos muertos espiritualmente. ¿Y cómo se siente cuando estás muerto espiritualmente? Te sientes cansado, te sientes agotado, sientes que no hay solución, empieza a no haber fe en ti, empiezan las situaciones cada día más fuertes, todo se te cierra, nadie te entiende, nadie te empieza a
infinidades de cosas. Amén, hermanos. Nosotros necesitábamos ser salvos porque estábamos muertos espiritualmente. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 17. Allí empezamos a ver cómo es que estaba la situación tan difícil. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios les dice: no vas a comer, no lo vayas a hacer. Dice: porque el día que comas, ciertamente morirás. Ahí les está hablando espiritualmente. Por eso es que usted, cuando lee la escritura, usted va a ver y dice: pero Adán y Eva todavía estaban vivos. Pero ellos no se referían, sino se referían, había una referencia a la vida espiritual. En el huerto, Adán y Eva platicaban con Dios, hablaban con Él, se expresaban con Él, decían: oh Señor, qué bueno eres. Dios les daba todo, ellos no tenían necesidad. Pero Dios les dice: no vayan a comer de ese fruto. Sin embargo, ellos lo hacen. Y allí se pierde la conexión entre Dios y el hombre. Y ya no había una conexión. Ya no era tan fácil. Ya no era tan fácil. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. El apóstol Pablo dice estas palabras: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Por un hombre. Dice: y por el pecado la muerte. ¿Cuál muerte? Espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres. Amén. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Imagínense, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron. Desde el momento que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, murieron espiritualmente y ya no tuvieron acceso a la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Es decir, que si uno de ellos moría, ya no iba a ir con Dios, porque Dios no acepta pecadores. Pero Jesús tuvo que venir al rescate. Jesús tuvo que ser enviado. ¿Para qué? Para morir por ti, para morir por mí y para morir por aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Jesucristo ha pagado un precio de sangre. Así que esta parte nos declara cuál era la condición espiritual de cada uno de nosotros antes de recibir la salvación por medio de Jesús. Estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. No había salvación, había una perdición. Pensábamos en otras cosas. Es más, ni siquiera en superación había. Pero cuando Dios viene, Él abre nuestro entendimiento, Él pone nuevos pensamientos,
Y entonces nos damos cuenta que necesitamos de Él para poder salir adelante. Amén, hermanos. Primera de Juan capítulo 5 verso 11. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11. Y este es el testimonio. ¿Cuál es? Y este es el testimonio. Que Dios, ¿quién fue? Dios nos ha dado la vida eterna. Amén. Y esta vida está en su Hijo. Imagínense, hermanos, usted no puede orar para otras partes porque no lo van a escuchar. Es más, ni le van a dar la vida eterna. La Biblia me enseña que Jesús es quien da la vida eterna. La Biblia me enseña que Jesús es el que escucha mi oración. Amén, hermanos. Ahí es donde nos damos cuenta lo que dice Primera de Juan, y anótelo, capítulo 5, verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Está en Jesús. Amén. Está en nuestro Señor Jesús. Cuando recibamos a Cristo como Salvador, recibiremos la vida eterna y pasamos de muerte ¿a dónde? A vida. ¿Será cierto? ¿Estamos bien? Juan capítulo 5, verso 24. Juan capítulo 5, verso 24. De cierto te digo. Número 1, el que oye mi palabra. ¿Quién lo dice? Jesús, ¿verdad? Dice, el que oye mi palabra. Vamos bien. Y el que cree. Y el que cree al que me ¿qué? Al que me envió. Al que me envió. Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no va a haber ¿qué? Condenación. Condenación. Mas ha pasado de ¿qué? De muerte a vida. Oh, yo no lo digo, lo dice la Biblia. ¿Se da cuenta? La Escritura es lo que lo dice, no yo. Pero yo se los digo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente, porque no éramos salvos. Ahora necesitábamos también la salvación, porque sin Cristo estábamos condenados. Había una condenación. Juan 3:18. Necesitamos ser salvos porque sin Cristo estamos condenados. Y Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. no es condenado. Dice, pero el que ¿qué? El que no cree Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de ¿quién? unigénito. Del unigénito Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo. Así de sencillo. Si no crees en Jesucristo, ya eres condenado. Si crees en Jesucristo, Jesucristo te ha salvado. Creer en Cristo y recibir como Señor y Salvador significa que estamos salvos o que somos salvos. Yo miro en la palabra cómo los apóstoles predicaban la palabra, y no era de como aquellos que dicen hay que seguir enseñando, hay que seguir. No, ellos enseñaban para que las personas fuesen salvos.
Romanos capítulo 10. Dice ahí el apóstol Pablo: es que esta es la fe que nosotros pregonamos, es que esta es la fe que nosotros predicamos. Pero ¿qué dice Romanos 10, 9? Que si confesares con tu boca, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Es decir, que si yo lo hablo, que si yo lo expreso, que si yo lo digo, que si yo confieso a Jesucristo, dice que si confesares con tu boca, Romanos 10:9, que Jesús es el Señor, y creyeres, ¿en dónde? En tu corazón, en ti mismo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Exacto. Si tú crees en tu corazón que Dios el Padre levantó a Jesucristo de los muertos, entonces serás salvo. Amén. 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 No creer en la salvación que Dios nos da por medio de Jesucristo significa estar condenado, significa estar muerto. Y dice ahí mismo en Juan capítulo 3, verso 19. Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es esta? Que la luz vino al mundo. Es decir, que Jesucristo vino a este mundo, es lo que quiere decir. No que la luz que tenemos en la casa, no, esa luz no. La luz de Cristo, la que alumbra. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué fue lo que más amaron? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se dan cuenta? Es decir, que el hombre busca más las tinieblas. El hombre ama las tinieblas, hace las obras malas. Pero cuando les enseñas la salvación, no quieren a Jesús. Rechazan la luz de Jesucristo, rechazan la salvación. Esto significa estar condenado al infierno para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Y le voy a pedir que vaya conmigo a este último texto bíblico que quiero dar, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Y el que no se halló escrito, quiero decirte en este día que tenemos que asegurar nuestra inscripción en el libro de la vida. Que tenemos que asegurarnos que somos salvos por Jesucristo y en Jesucristo. Porque si yo no me encuentro en el libro de la vida, entonces voy a ser lanzado al lago de fuego.
escuchar la palabra de Dios, se da cuenta lo necesario de entender y comprender lo que la Escritura dice, porque necesitamos ser salvos. ¿Por qué necesita ser salvo? Porque estaba muerto espiritualmente, porque estaba sin esperanza, porque necesitaba a Dios en mi vida, porque no había algo que me podía sacar de donde yo me encontraba. Jesucristo es la única salvación en nuestra vida. Jesucristo es el único que puede sacarnos del hoyo cenagoso. Jesucristo es el único que nos va a ayudar a seguir adelante, aunque la situación sea adversa en nuestras vidas, aunque digan o hablen cosas en contra tuya o en contra de nosotros. Eso no nos va a salvar, sino que Jesús es el que va a salvar nuestras vidas. Porque yo y usted y todos nosotros necesitamos ser salvos por esa gracia inmerecida, porque no merecíamos, no la merecíamos, no merecíamos al Consolador, no merecíamos al pastor y obispo de nuestras almas, pero sin embargo Él tuvo misericordia. Él nos ha amado a cada uno de nosotros. Y este día le voy a pedir que se ponga de pie conmigo y que esta palabra haga reflexionar su vida privada, porque fue una palabra para tu vida privada. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Señor,